Se está viendo en estos días una serie de estudios de la palabra de Dios que nos llevará, si prestamos atención, a conocer la perfecta libertad a la cual Dios nos ha llevado en Cristo Jesús. Hará que los hermanos que desconocen verdaderamente lo que Dios ha hecho con ellos puedan alcanzar esta paz que se necesita, decir, la paz de condición delante de Dios, ya que podemos ver que multitudes en todas partes del mundo confiesan ser pecadores, algo que no es así. Todo lo que hemos creído, hemos nacido de nuevo cuando nos bautizamos y hemos muerto a todo lo que éramos. Sin embargo, las enseñanzas erróneas que se han difundido por todo el mundo llevan al creyente a creer que él tiene que hacer algo para llegar a ser lo que Dios dice que ya es delante de él. Y en vez de gozar y disfrutar de lo que Dios le ha dado en su nuevo hogar, aún está buscando la forma y la manera como hombre de poder lograrlo o alcanzarlo cuando todo ya ha sido dado. Nosotros leemos en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versos 11, 12 y 13, que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a lo que le recibieron y creen en su nombre, le ha sido dado el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí vemos. Hijos de Dios, engendrado, no de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de varón, ni de carne, sino de Dios. ¿Podría Dios haber engendrado un pecador? Pasamos al capítulo 4, verso 10 de la carta a los Efesios. El apóstol Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hecho por Dios y creados en Cristo, un pecador. Y si seguimos así podremos ver en tantas partes de la palabra de Dios a través de la Escritura cómo nos muestra qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, quiénes somos y a quién pertenecemos. Nosotros vamos a estar mostrando por medio de esta serie de estudios de la palabra de Dios lo que Dios ha hecho con todo lo que hemos creído. Vamos a estar mirando en estos días que vamos a estar juntos a través de estas ondas radiales, mirando en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, donde vamos a poder ver lo que Dios ha hecho con cada uno de lo que hemos creído. ¿Para qué? No solamente para que podamos disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, sino para que podamos apoderarnos de lo que somos y así ser los instrumentos útiles en la mano de Dios en estos días finales. Nosotros podemos mirar a la iglesia y vemos la sanidad interior, una doctrina que se ha propagado por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Sanar a quién? Es la pregunta. El hombre viejo, la Escritura dice que murió. Dice que fuimos crucificados, muertos y sepultados. ¿Cómo sanar a alguien que Dios mató? Dios no sanó al hombre viejo, sino que lo mató, fue sepultado con Cristo, y como Cristo resucitó, así también Dios nos hizo resucitar con él, pero a una nueva vida. Así como Cristo no es el mismo que murió, así tampoco nosotros somos lo mismo después que hemos salido de las aguas del bautismo para Dios. Los predicadores, los hermanos mismos se degradan a sí mismos diciendo que son pecadores cuando Dios nos ha hecho sus hijos. Por eso dice, hijos de Dios. Ahora vemos, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, ahí está una declaración tremenda para que nosotros podamos conocer quiénes somos, lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo estamos delante de su presencia. Nosotros tenemos como ejemplo en la palabra del Señor lo que ha sucedido con lo que le llamamos el hijo pródigo. Así en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, del verso 11 en adelante, el Señor Jesús relata la vida de un hombre que tenía 2 hijos y cómo su hijo menor le pidió todos los bienes que le pertenecían a él y cómo juntándolo todo después se fue de su hogar y vivió perdidamente
en una ciudad alejada hasta el punto que llegó a perderlo todo, y cómo vivió miserablemente hasta que regresó a su hogar. Nosotros podemos ver en este caso de cuántos cristianos, de cuántos hijos de Dios que creyeron que Jesucristo murió por él, que aceptaron el perdón de él y que creen que en el bautismo murieron. Sin embargo, no pueden aceptar que son santos o justos delante de Dios y están incómodos en su presencia. Nosotros podríamos ver qué pasaría si se agarrara a un niño de la calle que está acostumbrado a vivir en los umbrales de las casas, en algún galpón o en algún lugar así desordenado a donde podría encontrar para pasar la noche. ¿Qué pasaría si a un niño de esto de pronto se lo llevara a un palacio? Se lo llevara a un lugar donde tiene todas las comodidades, donde la ropa de cama está resplandeciente, donde los pisos y los lugares por donde tendría que andar estuvieran en una condición completamente opuesta o diferente a la que él estaba acostumbrado a transitar, a andar. Seguramente que se sentiría muy incómodo. ¿Hasta qué? Hasta que le explicaran, hasta que le enseñaran, hasta que descubriera por qué es que lo llevaron ahí y que todo lo que tiene delante de sus ojos es para que él lo viva y para que él lo disfrute. Lo mismo ha sucedido con lo que han creído. Los que hemos creído sabemos que Cristo murió por nosotros y que nos libertó del pecado. Sin embargo, si Él nos libertó, ¿cómo decimos que somos pecadores? ¿Por qué? Porque no podemos entender lo que Dios ha hecho y porque no podemos creer lo que Dios dice cuando con nuestros ojos vemos todo lo opuesto de lo que Dios mira. Por eso es que es la necesidad de entender, por eso es que es la necesidad de entender quiénes somos, a dónde estamos. Tenemos que tener la seguridad de lo que Dios ha hecho con nosotros desde ahora y para siempre. ¿Para qué? Primero, para que disfrutemos de esta paz con Dios. Ya que Cristo es nuestra paz, nosotros debemos disfrutarla delante de Dios. Lo que Dios dice, lo que Cristo dice, eso es. No lo que nosotros vemos, pensamos o decimos. Nunca el cristiano aprenderá a vivir la vida del palacio de nuestro Rey, del Señor que nos ha dado, si no practicamos, si no andamos en ella, si no desarrollamos lo que está dentro de nosotros. Por eso es que debemos entender esto. Si el justo vivirá por la fe, que es el eje del Evangelio, debe vivir por lo que cree de lo que Dios dice, que ha hecho por medio de Jesucristo y lo que Él nos ha dado. A partir de hoy estaremos viendo en la palabra de Dios y en esta carta del apóstol San Pablo a los romanos una serie de estudios por la cual vamos a ver todo lo que Dios ha hecho, quiénes somos, a dónde estamos, qué pasó con el hombre viejo, cómo es que fuimos libertados de la culpa del pecado. Y esto es algo tremendo, porque la mayoría de los hermanos no entienden que pueden ser libres de la culpa de pecado, de la culpa del pecado. Y si no nos libertamos de la culpa del pecado, ¿cómo nos vamos a libertar del poder del pecado? Por eso, amados hermanos, con la ayuda del Señor y bajo la luz del Espíritu Santo y a través de su palabra, vamos a estar mirando en todos estos días, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, la libertad gloriosa y preciosa que hemos recibido en Cristo Jesús al ser justificados por Dios a causa de la obra que Cristo llevó en la cruz, la obra redentora de Cristo Jesús en su sacrificio por todos nosotros. Nosotros debemos aprender a disfrutar de lo que somos. Muchos hermanos pasan los años, no llegan ni siquiera a conocer al Señor, ni siquiera aprenden a amarle. Están siempre culpándose, se atribuyen lo bueno, se atribuyen lo malo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se atribuyan lo bueno y que también se atribuyan lo malo? Algo sucede, algo ha ocurrido. El diablo se ha encargado de que los cristianos no entiendan esta verdad gloriosa del Evangelio, que no entiendan quiénes son, hacia dónde fueron llevados. Se ha propagado por todo el mundo doctrinas falsas que hacen creer al creyente que nunca podrán alcanzar esa santidad de la cual Dios dice en la que debemos andar, de la cual Dios dice que hemos entrado ya. Nosotros miramos y vemos en el capítulo 1, en el verso 12 y verso 13,
que más adelante vamos a verlo en forma específica. El apóstol Pablo nos enseña que Dios nos hizo apto, es decir, idóneo. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice que libertados de la potestad de las tinieblas, es decir, del poder de este mundo, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Ahí está. Esto es lo que le cuesta a tantos cristianos entender. ¿Qué? Que fueron libertados del sistema de este mundo, de la potestad de las tinieblas, de Satanás, libres de todo pecado, y que fueron trasladados, es una traslación espiritual que tuvimos, pero no es que nosotros nos fuimos, es que nos llevaron, y si no nos traen de vuelta, no podemos volver. Dios nos trasladó, dice que fuimos trasladados, pero ¿a dónde fuimos trasladados? Al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el reino de su amado Hijo? ¿Cuál es el reino de Dios si no es el sistema de vida establecido por Él para que el hombre lo viva y que por medio de Jesucristo ya lo demostró cuando éste estuvo acá en la tierra y que ahora, al irse Él y estar sentado a la diestra de Dios, envió su Espíritu que está dentro de cada uno de nosotros, capacitándonos para que vivamos la misma vida que Él vivió. Es el mismo Espíritu que estaba en Él que ahora está en nosotros para que vivamos esa vida que Él vivió cuando estaba acá en la tierra. La iglesia, la Escritura dice, es el cuerpo de Jesucristo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia no está puesta para hablar de pecado. La iglesia no está puesta para solucionar el problema del pecado. Cuando la iglesia nació, el problema del pecado ya fue solucionado por Dios. Nosotros vemos cuando el hijo pródigo regresó a su hogar después de esa vida miserable que estuvo viviendo y entendiendo que no había otro lugar como la casa de su padre. Cuando llegó, su padre, ¿qué hizo? Lo recibió. No le reprochó nada, sino que lo tomó, lo abrazó y lo besó. Su padre sabía todo lo que le había ocurrido, sabía cómo vivió perdidamente y cómo perdió todos los bienes que tenía. Y también sabía la miseria que pasó, el hambre que llegó a tener, y cómo todas estas cosas le obligaron a él a regresar a la casa de su padre. Pero al llegar, su padre le recibió, no miró lo que había hecho, sabiéndolo él todo. Y el hijo sabía que el padre también lo sabía. Él había venido pensando en que quería ser uno de sus jornaleros. Sin embargo, se dio con que su padre le quitó la ropa que venía vestido de harapiento, y de qué miseria estaba vestido. Le quitó esa ropa, le puso una ropa nueva, le puso un calzado en sus pies, le puso un anillo en sus dedos, y aún mató al becerro gordo e hizo fiesta. Y él dijo, ¿por qué? Este es mi hijo que se había perdido y ha sido hallado. Y Dios miró toda la condición del hombre y todas las cosas que éste hacía, y vio su necesidad, y envió a Jesucristo para hacer esta obra redentora, para llevarnos nuevamente a Dios. Cuando venimos a Él, venimos tal y cual somos. La palabra de Dios nos ha hecho conocer que éramos pecadores, en qué condiciones estábamos, pero cuando recibimos a Jesucristo y nos bautizamos, nosotros hemos muerto a todo lo que éramos y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Estamos en el palacio del Rey, todas las comodidades son para nosotros, la paz ya fue hecha. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que seamos los instrumentos en su mano para que otro como nosotros también entre al mismo lugar donde nosotros hemos entrado. Pero, ¿cuántos se han encargado de pervertir este evangelio glorioso y maravilloso, en la cual Dios exalta al hombre hasta lo sumo, juntamente con su Hijo Jesucristo, sentándolo en los lugares celestiales con Él? ¿Cuánto han pervertido este evangelio y lo han extendido por todo el mundo? Pero son los días finales. Dios traerá el conocimiento de lo que Él ha hecho con los que han creído. Ellos alcanzarán a vivir esta vida, la vivirán antes de que la iglesia sea arrebatada. Esto será manifestada. Y aquel que fue un pecador, aquel que se conoció pecador, pero que ahora se ve en el palacio del Rey, al entender la verdad de su palabra, no tendrá vergüenza de estar ahí ni de presentarse delante de su Señor, sino que disfrutará de su presencia, sabiendo que Él lo ha hecho su Hijo y que nunca más Él mira lo que Él fue en Adán.
Ahora, para Dios, nosotros en Adán hemos muerto cuando Cristo murió en la cruz y hemos resucitado juntamente con Cristo. Y como Dios mira a Cristo, así nos mira a nosotros. Por eso es la necesidad del Evangelio, de que los hombres conozcan esta verdad. Y lo más tremendo es que la necesidad la tiene la iglesia de conocer esta verdad gloriosa de la palabra de Dios, en la cual por medio del Evangelio y a través de Jesucristo, nosotros somos exaltados hasta lo sumo juntamente con Él. Estamos en los lugares celestiales y Dios quiere tomarnos como sus instrumentos en este tiempo para manifestar al mundo, porque el mundo no conoce, no sabe que hay una salida, no saben cómo pueden alcanzar aquello que ellos quisieran alcanzar, pero que no tienen la menor idea de cómo lograrlo. La iglesia está puesta como el modelo de Dios para manifestar la vida de Cristo ante los ojos de todos los que los miran, para que los que los miran y que están arruinados sientan la necesidad de salir de donde están. Y la iglesia tiene el poder para llevar este conocimiento a todos los hombres que están sin Cristo en este mundo. Pero si la iglesia no alcanza esto, ¿cómo manifestará lo que no sabe siquiera que existe? ¿Cómo manifestará aquello que no sabe siquiera que pueden alcanzar? Miramos a los cristianos diciendo que son pecadores, que no pueden ser como el Señor, que no pueden ser santos, que no pueden ser justos. ¿Qué es lo que son? ¿A quién pertenece? ¿Qué hizo Cristo en la cruz si nosotros no somos lo que Dios dice que somos? ¿Cómo podríamos ser imitadores de Dios como hijos amados, como dice el capítulo 5 y verso 1 de la carta a los Efesios, si seguimos siendo pecadores? Dios nos ha cambiado la vestidura. Hoy tenemos la vestidura celestial, la que recibimos por medio de Jesucristo, la vestidura espiritual. El apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 3, verso 12 de la carta a los Colosenses: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Y sobre todo estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, la vestidura de lo que son del Señor, la vestidura de la novia, de la esposa. Escogidos de Dios, ¿cómo podrán ser pecadores? Es por eso que en estos días estaremos mirando en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y según la luz que nos da el Espíritu Santo para llevar al conocimiento a tantos hermanos que aún todavía creen que son pecadores, y que no han hecho la verdadera paz con el Señor, y que aún todavía se sienten culpables, cuando Cristo nos hizo libres y para siempre. La culpabilidad del pecado es algo que llevan sobre los hombros todavía los cristianos, y que piensan que por un arrepentimiento que tengan en una congregación se lo sacaron de encima. La demostración de que son culpables es que todavía confiesan lo que hace el hombre viejo. Sin embargo, Dios dice que son el hombre nuevo, pero no saben cómo separarse de él. Y al no saber cómo hacerlo, es que se adjudica lo bueno y lo malo. A través de este estudio es eso lo que queremos mostrar, es eso lo que queremos enseñar, cómo separarse del hombre viejo. A través de este estudio que vamos a tener a partir de hoy, que es de un valor incalculable para los cristianos, vamos a estar viendo la declaración del Evangelio en el capítulo 1 hasta el del verso 1 al verso 17 de la carta a los romanos. También a causa de la necesidad que tiene por la condición del hombre, estaremos viendo desde el capítulo 1 y verso 18 al verso 20 de esta misma carta a los romanos la necesidad del Evangelio. ¿Por qué debemos proclamar el Evangelio? En el capítulo 3 y verso 21 al capítulo 5 de esta carta a los romanos, estaremos viendo el desarrollo del Evangelio. Veremos lo que es la justificación, por qué fuimos justificados, para qué fuimos justificados, veremos los resultados de la justificación, veremos el ejemplo de Abraham y David, y también estaremos viendo que Adán y Cristo son las dos cabezas de la raza humana, y como una ya no existe y quedó solamente Cristo, que es la cabeza de la raza humana en este momento, delante del Señor, y no habrá una tercera, como así también veremos en el capítulo 6, cómo ser libertado del poder del pecado. Y por último, en el capítulo 12 de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12 y capítulo 13, estaremos viendo la vida práctica de aquellos que han sido justificados y que ya viven en el palacio del Rey. La vida que debe ser manifestada ante los ojos
de los hombres. Entonces vemos, amados hermanos, la necesidad del Evangelio. En el capítulo 3 y versos 7 y 8 del libro de Éxodo, cuando Israel estaba esclavo en Egipto, Dios dice que miró y vio las aflicciones de ellos y descendió para libertarlo y llevarlo ¿a dónde? A una tierra donde fluía leche y miel, hasta que ellos fueron introducidos en la tierra prometida, la cual después que se apoderaron de ella, la disfrutaron. Eso es lo que vamos a ver en estos días, en este estudio que empezamos. Así como Israel tuvo un éxodo de la esclavitud, así también los hijos de Dios tienen un éxodo del mundo, de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás, porque ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Hermanos amados, vamos a estar atentos a los días que van a venir en cuanto a este programa radial, que vamos a estar mirando todas estas enseñanzas preciosas, maravillosas, que nos llevará a la más completa libertad que mente de hombre alguno puede imaginar que existe delante de Dios para lo que han creído, para lo que hemos creído. Hermanos amados, es nuestro anhelo y nuestro deseo poder alcanzarle a usted la luz del conocimiento de la vida nueva que Dios en Cristo Jesús nos ha dado. No somos pecadores, somos lo que Dios dice que somos. Para eso Cristo murió y para eso Cristo resucitó. Si nosotros seguimos siendo pecadores, entonces, ¿qué hizo Dios con Cristo en la cruz? ¿Para qué Él lo mató? ¿Para qué murió? ¿Para qué sufrió? ¿Cuál es el gozo que puso delante de sí? ¿Por qué menospreció el oprobio y sufrió la muerte de cruz? Si no es para llevarnos juntamente con Él, para que disfrutemos juntamente con Él y sirvamos a Dios. Por eso es que vamos a tener este estudio de la palabra de Dios. Los hermanos que son sinceros y que aman al Señor y anhelan vivir delante de Él como la palabra de Dios dice, podrán encontrar en este estudio de la palabra de Dios que vamos a traer la forma y la manera de cómo lograrlo. Enseñaremos cómo separarnos del hombre viejo y mostraremos cómo ya no lo somos, sino que somos el hombre que ha creado Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, hermanos, vamos a estar atentos a todas estas enseñanzas que desde el próximo programa vamos a comenzar a hablar y a enseñar a través de este programa radial Voz de Alerta para todos nuestros amados hermanos que día a día comparten con